Muy buenos días. Que tengan todos un gran jueves en este día 29 de abril del 2022, donde IMEFI TV, el mundo laboral y en lo particular su servidor Hipólito Romero Reséndez, tenemos el gusto de darles la bienvenida. A pesar de que estamos empezando un poquito tarde, agradecemos su presencia y sobre todo la gran distinción que hacen por esperarnos para poder sacar estos programas que han generado un poco de dudas, comentarios, porque déjenme comentarles que el día de hoy hablaremos de un asunto que ha causado eh, ámpula, tanto en el sector sindical, patronal y claro, en el mundo de los trabajadores en concreto, todos ellos al régimen del apartado A del artículo 123 constitucional. Como bien lo saben, el tema corresponde al análisis de la guía de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para el pago de la PTU 2022. Y dirán, bueno, ¿por qué tenemos que estar comentando un documento que fue compartido desde el mes de marzo? Bueno, pues porque va a tener un serio impacto interpretativo por lo que hace a las autoridades laborales, por lo pronto en una primera etapa administrativa, correspondiente a los aspectos que tendrán que resolver la Comisión Mixta para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas. Pero déjenme ponerlos en contexto para que tengamos una idea más clara. Como bien saben todos ustedes, el año pasado tuvimos en el 23 de abril del 2021 una modificación muy importante por lo que hace a la Ley Federal del Trabajo, donde se eliminó la parte de la subcontratación de personal, conocidos por algunas personas como la reforma en materia de outsourcing. Esta reforma impactó uno de los artículos torales por lo que hace al reparto de utilidades, concretamente al artículo 127, fracción séptima, donde estableció literalmente la parte que ahora nos toca tratar de entender y aplicar. Bueno, esto se refiere básicamente a que en esta fracción 7, ahorita lo vamos a ver en la presentación, tenemos ahí una parte significativa porque estableció que el monto de la participación de utilidades tendrá como límite máximo 3 meses del salario del trabajador o el promedio de la participación recibida en los últimos 3 años. Se aplicará el monto que resulte más favorable al trabajador. Como podemos ver, establece en principio 2 modalidades para el pago de las utilidades correspondientes en el preciso caso a las que se generaron durante el año pasado, durante 2021, donde tuvimos una situación atípica. Fue completamente legal la figura de la subcontratación de personal hasta el mes de abril de 2021. Y esto provocó, entre otros aspectos, que administrativamente se modificaran por parte de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social aspectos específicos con relación a la figura de la subcontratación y la creación del REPSE, las sustituciones patronales, si es que se dieron, y demás aspectos que afectan operativamente a las empresas. Bien, transcurrido 2021, 1 de enero a 31 de diciembre, pues tenemos que determinar cuáles son las utilidades que se generaron. Ya en otros programas, si ustedes pueden acceder a las pláticas que hemos tenido en el Mundo Laboral MX, hemos tenido algunos aspectos puntuales para que todos ustedes tengan conocimiento de cómo se debe hacer debidamente este pago. Entre otros, ya les comentamos, ya deberíamos tener prácticamente constituidas nuestra comisión mixta, la participación de los trabajadores de confianza, los nombramientos de los que van a representar al patrón, los que van a representar al sindicato o la mayoría de los trabajadores, entre otros aspectos, para ya empezar a trabajar sobre estos trabajos previos al reparto de PTU. Bueno, esos programas ustedes los pueden acceder directamente con nosotros aquí en IMEFI TV y en algunos casos creo que todavía están en la plataforma de YouTube y otras plataformas. Bueno, tenemos ya que este plazo del pago de PTU viene con esta situación específica. En la participación de utilidades, permítanme un segundito, por favor. La participación de utilidades que correspondería al ejercicio 2021, pagaderos en este año de 2022. Entonces, en ese sentido, lo que vamos a tener
es que de manera interpretativa, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social emitió el pasado 27 de marzo de 2022 una guía para cumplir con las obligaciones en materia de reparto de utilidades. Déjenme decirles que es una guía muy corta, es un documento muy breve, contiene escasamente 3 o 4 páginas, y este fue publicitado por parte de esta Secretaría en su boletín número 16 de 2022. En ellos nos hace un avance de la interpretación que toma la Secretaría del Trabajo con relación a estos conceptos del pago de PTU sobre lo correspondiente a la interpretación más favorable al trabajador. Y es ahí donde tenemos una serie de dudas, porque como ustedes podrán ver, nos queda en cuanto a la aplicación literal de la ley, que solamente hay 2 aspectos para el pago de la PTU. Uno, el establecimiento de un límite máximo de 90 días, que ese será en el caso de que las propias empresas lleguen a esta cantidad, cosa que no es común. En otros programas hemos comentado que, salvo algunas industrias específicamente identificadas, como lo es la industria minera, las demás empresas y las demás cadenas productivas no cuentan con tantas utilidades históricamente hablando, independientemente del escenario de pandemia. Y aquí lo que tenemos es que establece en un segundo punto que el promedio de la participación recibida en los últimos 3 años. Entonces tenemos nada más 2 elementos desde nuestra consideración: los 3 meses o, en su caso, el promedio de la participación. Y es ahí donde entramos en una serie de discusiones, porque la guía establece, y es muy optimista en este punto, espera que durante este ejercicio de 2022 se pueda pagar a los trabajadores un promedio de PTU de 57 días de salario. O sea, estamos prácticamente a la mitad de la tabla de esos 90 días. Está estimando aproximadamente un pago equivalente de 18,557 pesos, y esto supuestamente, para los números de la propia Secretaría del Trabajo y Previsión Social, es 2.59 veces mayor a lo que recibieron el año pasado. Entonces, creo que son números sumamente optimistas. Yo no los puedo entender dentro de un escenario macro por lo que hace a la situación de un México post pandemia, pero aquí lo importante es, se mantienen las mismas reglas para todo lo demás. Y es aquí, si me lo permite, donde haremos nuestra primera pausa para que entremos en detalle en unos momentitos más. No se vayan, estamos apenas discutiendo sobre esto. Muchísimas gracias. Empezamos en un momentito. Hola amigos, soy Jessica Rueda y en esta ocasión los quiero invitar a nuestro taller que se llama Guía de Ventas para el Éxito en tu Negocio. Tal vez muchos de ustedes ya son todos unos expertos en ventas. Sin embargo, hay que revisar estrategias y, por supuesto, lograr que ese famoso embudo de ventas que a todo mundo nos causa conflicto, ya que tenemos muchos prospectos, pero no tenemos los cierres suficientes. Entonces, lograr que esas estrategias sean las indicadas para tu negocio. Así que te invito a que vengas a este taller, Guía de Ventas para el Éxito de tu Negocio. ¿Sabías que? En la preparación de los estados financieros es necesario conocer las normas de información financiera, ya que los estados financieros son una fotografía de la empresa que deben estar bien realizados y fundamentados. Si quieres conocer más al respecto, te invitamos a nuestro taller práctico Estados Financieros con NIFS, en donde aprenderás y verás algunos temas como generalidades de las normas de información financiera, estado de flujo de efectivo, NIF B2, estado de resultado integral, NIF B3, estado de situación financiera, estado de variaciones en el capital contable. Al participar contarás con material electrónico, aclaración de dudas al instante por el expositor y constancia con valor curricular. Capacítate con nuestros mejores especialistas en el tema. Para mayor información, escríbenos al número 5581 54 74 37 o al correo cursos@inmefi.com.mx.
Bueno, agradezco nuevamente que sigan con nosotros para que podamos seguir desmenuzando un poquito esta parte que, como pueden ver, ya causa un poco de escozor. La guía que emite la Secretaría de Trabajo y Previsión Social se divide en varios puntos. Tiene un primer apartado de aspectos básicos, después entra en desde la aplicación de la adición de la fracción octava al artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo, y es donde termina este documento, que les recuerdo fue emitido por la Secretaría del Trabajo el 25 de marzo de 2022. Como podemos ver, la problemática surge, o el elemento adicional, surge precisamente con esta parte. El límite máximo de los 90 días, 3 meses de salario del trabajador, o bien el promedio de la participación recibida en los 3 últimos años. Y establece, ahí viene una parte, punto y coma, lo cual obviamente es disyuntivo, y dice que se aplicará el monto que resulte más favorable al trabajador. En una primera interpretación, pudiéramos pensar que el límite máximo son 90 días, y por otra parte, al hablar de un promedio de participación con relación a los 3 últimos años, podríamos entender en principio que no, y dadas las condiciones económicas de las empresas, pues difícilmente se llegaría a situaciones donde se den más de 90 días de reparto de PTU. Pero ojo, estamos viendo que en industrias sumamente fuertes, como la extractiva, la parte de lo que sería la industria minera, se puede dar una situación diferente en este sentido. Ahora, no lo veamos solamente por lo que yo quiero interpretarlo, sino que podamos compartirlo con base en lo que podemos observar en esta diapositiva. La guía, como les comento, lo pueden ustedes encontrar por parte del gobierno de México, concretamente en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, con este boletín 016 que fue emitido en marzo de este mismo año. Ahora, ¿cuáles son los puntos importantes? Para mí es el cuarto, donde se nos precisa que en este punto se deberá pagar a los trabajadores el 10% de las utilidades de la empresa conforme a lo estipulado en el marco legal vigente. Como podemos ver, no hay nada nuevo. El mismo porcentaje ya ha sido determinado por la comisión intersecretarial correspondiente. Pago de PTU quedó establecido, sigue siendo el 10% y aquí no hay ningún cambio. El problema empieza prácticamente en este. Únicamente cuando este monto sea superior a 90 días del salario del trabajador, se establecen los 90 días de salario como límite máximo del pago del PTU, salvo que el promedio pagado por la empresa a los trabajadores según su categoría en los últimos 3 años sea superior a los 90 días. Entonces, invariablemente se deberá pagar dicha cantidad promediada y lo que señalan es el principio indubio pro operario, ante un conflicto de ley o un conflicto de interpretación, atenderemos a la interpretación más favorable al trabajador. ¿Qué es lo que nos señala en este sentido? Y es donde creo que hay una extralimitación por parte de la autoridad administrativa, en este caso la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, donde ante este rebase de los 90 días, tendría que pensarse que en una primera instancia cualquier reclamación debería atenderse por la propia comisión mixta constituida al interior de las empresas. Y en dado caso, sería la aplicación estricta de lo que sería la normatividad secundaria, correspondiente en este caso al propio reglamento que deriva del pago de PTU y que hemos analizado en otros programas. Ahora bien, entramos en otra problemática. Dentro de estos alcances, en la siguiente viñeta, tenemos que en el caso de la aplicación del reparto de utilidades en la modalidad que prevé pagar el PTU mediante el promedio del salario de los últimos 3 años, la antigüedad no será un factor para tomarse en cuenta. Entonces me surge otro problema. Pudiera darse el caso que en ciertas empresas un trabajador se incorporó apenas el año pasado, completamente. Y 2 años antes no prestó sus servicios. Entonces, me está dando la Secretaría otra fórmula.
que entonces a los trabajadores con antigüedad menor a esos 3 años, que es el ejemplo que estoy poniendo, un trabajador que entró en 2021, se les deberá aplicar para el cálculo referido el monto promediado de los últimos 3 años que haya correspondido a la categoría, plaza, cargo, nivel o puesto que ocupan en ese momento. Lo cual obviamente me hace brincar nuevamente con esta parte del debido cumplimiento de la norma, porque en primera deberíamos considerar que el artículo 128 me dispone que no se harán compensaciones de los años de pérdida con los de ganancia. Entonces, esa es una primera parte. Yo no recibí los trabajos, el servicio personal subordinado de este trabajador. Pero aquí viene otro punto importante. En la mecánica de reparto de utilidades debe corresponder al trabajo devengado y a los salarios de los trabajadores efectivamente devengados. Y aquí me están señalando expresamente que voy a contar con un trabajador que no prestó sus servicios durante 3 años. En el ejemplo, 2 años no devengó para mí salario alguno, pero debo considerar esta extralimitación de la ley para el cálculo de este tipo. Entonces, lo cual obviamente afecta, afecta el espíritu del artículo 123, porque dice expresamente que la utilidad repartible se dividirá en dos partes iguales. La primera se repartirá por igual entre todos los trabajadores, tomando en consideración el número de días trabajados por cada uno en el año, independientemente del monto de los salarios. La segunda parte se repartirá en proporción al monto de los salarios devengados por el trabajo prestado durante el año. Como podemos ver, nuevamente la autoridad laboral entra en una extralimitación de las atribuciones interpretativas, sumamente delicado por las empresas. Quisiera pensar en principio que no tendríamos una mayor cantidad de casos dadas las condiciones actuales que estamos viviendo. Pero aquí me está obligando este criterio, y esto de obligado es obviamente entre comillas, porque obviamente tendremos mecanismos de defensa para esto, de querer considerar a estos, quisiera llamarlos para efectos de este ejemplo, fantasmas trabajadores durante esos 2 años. Quisiera pensar entonces, 2019, ese trabajador no prestó mis servicios, 2020 no prestó mis servicios, 2021 prestó sus servicios. Si me voy a este parámetro de 3 años, me está dando este criterio interpretativo de la Secretaría que esos 2 años de los que no prestó mi servicio deben entrar dentro de la consideración para el pago de la PTU, lo cual obviamente no debería ser. Entonces, quiero entender este principio protector. Sinceramente, soy una persona que trata de buscar que dentro de las relaciones de trabajo exista un equilibrio. No me puedo inclinar tanto por la parte patronal como por parte de los trabajadores, pero creo definitivamente que es un desacierto por parte de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social pretender dar una guía sobre bases que eventualmente están fuera de todo contexto. Este es uno de ellos y desafortunadamente la propia guía no me da respuesta en ese sentido. Finalmente, vámonos a la última parte. Aquí la tenemos. Me refiere en el último bullet de este instrumento que los alcances contenidos en la fracción octava del 127 establecen parámetros mínimos que se deben observar sin perjuicio de que los sectores económicos, de común acuerdo con los trabajadores, establezcan mejores condiciones a través de la negociación colectiva. Este supuesto aplica siempre y cuando el cálculo del reparto de utilidades del 10% exceda de 3 meses de salario del trabajador. Y aquí me pongo a pensar qué quiso decir la Secretaría con esta parte de que se establezca mejores condiciones a través de la negociación colectiva. Es decir, esta guía ni siquiera debe considerarse de referencia, sino que eventualmente, atendiendo al cumplimiento normativo del reparto de utilidades, para estos casos de que exceda, ¿qué vamos a hacer? O sea, realmente me deja
un palmo de narices, sinceramente, porque eventualmente siempre ha estado abierta la parte de la negociación colectiva. ¿Qué pasa cuando muchas veces no hay utilidades por repartir? Pero esto se ha vuelto ya una tradición por parte de las empresas. Bueno, eventualmente podemos hablar de una gratificación. Y esto, como tal, pues no es obligatorio. Pero en los términos planteados, este último punto desautoriza todo el criterio interpretativo que acaba de hacer la propia Secretaría del Trabajo en los puntos anteriores. Entonces, como podemos ver, ya para terminar prácticamente este programa un poco breve, tenemos algunos puntos, aspectos que se deben considerar con relación a esta parte de la guía. Desde mi punto de vista, tendremos conflictos, muy probablemente por la parte de los conflictos colectivos de naturaleza económica, que muy probablemente se pretendan interponer por parte de organizaciones sindicales en defensa de sus agremiados. Dependerá obviamente por parte de las autoridades que tengan que resolver este tipo de conflictos, los criterios interpretativos, porque no lo será la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. No olvidemos que esto será hasta una etapa de reclamo y obviamente tendrá que transcurrir un tiempo para la resolución de este tipo de conflictos. Sin embargo, tenemos un punto muy delicado, que será la inspección de trabajo, donde muy afortunadamente invitados a este programa, como lo es el licenciado Sergio Treviño Castillo, nos ha compartido en diferentes redes sociales aspectos importantes por lo que hace a la inspección de trabajo con relación a este cumplimiento de la obligación patronal del reparto de la PTU. Y uno de los puntos importantes será evidenciar documentalmente, testimonialmente, fotográficamente, entre otras cosas, estos aspectos de debido cumplimiento. Lo que sí nos debe quedar claro es que, conforme lo dispone el artículo 994, fracción segunda de la Ley Federal del Trabajo, los incumplimientos en materia de PTU son sumamente altos, toda vez que ante cualquiera de las que no se hubiesen cumplido los parámetros establecidos por la ley, tendremos que existen penalidades de entre 250 a 5,000 unidades de medida y actualización. Y ojo, esto eventualmente se multiplicará por el número de trabajadores afectados por cada infracción. Entonces, mucho cuidado. Tenemos que tener los criterios perfectamente claros, establecidos por parte de quienes deben determinarlo, y creo que es desafortunado el documento emitido por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social porque no refleja realidades específicas que vamos a vivir en los próximos meses, abril, mayo, junio, donde estaremos hablando del pago de la PTU. Bueno, pues entonces, esta sería ya mi participación por el día de hoy, agradeciendo a todos ustedes que habitualmente nos siguen por IMEFI TV y todas sus redes sociales, y esperemos que en la medida en que existan utilidades, estas se repartan como debe ser en todos los trabajadores para lograr esos beneficios. Tenemos que recuperarnos. Estoy convencido que compartir esa riqueza generada, reflejada en esas utilidades, será una forma efectiva donde podemos activar más nuestra economía y salir poco a poco de esta pandemia y los problemas que hemos tenido. Bueno, no se olviden, nos esperamos en nuestra próxima cita, próximo jueves, 10 de la mañana, por IMEFI TV y en sus redes sociales. Muchísimas gracias a todos y al equipo de producción en especial y a todos ustedes que nos distinguen con su tiempo. Muchísimas gracias.